Vamos a empezar con el estudio de unas curvas muy importantes para la geometría analítica, las curvas cónicas. Como su nombre lo dice, están relacionadas al cono. Nosotros acá tenemos un cono doble, circular recto o superficie cónica, que es una superficie que se forma cuando yo cojo dos rectas que se intersecan de forma no perpendicular y hago girar una de ellas alrededor de la otra. La recta que no gira le llamamos eje o eje de rotación, y la recta que da origen a la superficie como tal es la generatriz. Entonces vemos nosotros que toda la superficie está compuesta por un montón de generatrices. Las cónicas se forman cuando yo esta superficie la intersecto con un plano tomando diferentes direcciones. Una opción, por ejemplo, es que yo tomo un plano y lo intersecte perpendicularmente al eje, es decir, de forma horizontal, y se va a formar una curva así, que tiene la misma distancia al centro para todos lados. Esta curva, de esta forma, es una circunferencia. Sería la primera cónica. Otra opción es que yo tome el plano, igual, pase por dos generatrices como la circunferencia, pero yo no la haga horizontalmente, sino inclinado. En este caso, yo voy a tener una curva de esta forma, que corta a todas las generatrices, pero de forma oblicua. En este caso, esta curva tendrá una forma de óvalo, algo así, y esto se llama elipse. Otra opción es que yo coja el plano y ya no corte a todas las generatrices, sino coja una generatriz para que sea paralela y corte las demás. Es decir, yo lo corto inclinado y voy a tener una superficie algo así, que parecería una U. A esta U le llamaremos parábola. Da lo mismo que yo hubiera cogido un plano en el cono de arriba que en el cono de abajo, igual hubiera tenido una U solo que invertido. Finalmente, si yo cojo un plano e intersecto paralelo al eje, es decir, un plano vertical, yo voy a cortar a los dos conos, y en los dos conos se va a formar una especie de U en cada uno de ellos. Cada uno de ellos está relacionado al otro. La curva sería algo así. A esta curva que tiene doble U le vamos a llamar hipérbola, que está compuesta por las dos curvas. Entonces, propiamente dicho, hay cuatro cónicas regulares, ¿no? La circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Ya conocemos las cónicas a partir de su definición geométrica, esto es usando el cono doble o la superficie cónica. Ahora vamos a ver la ecuación que representa para la geometría analítica cada una de esas curvas. Nosotros acá tenemos la ecuación de segundo grado completa, que tiene 6 términos. Esta ecuación, de acuerdo a los valores que pueda tomar A, B, C hasta la F, la combinación nos va a dar un tipo de cónica. Inclusive, si A, B y C fueran 0 y nos quedan solo estos 3 términos, nosotros tendríamos una recta, ¿no? Entonces, el primer supuesto para que esta ecuación represente una cónica es que A, B y C no sean 0, al menos simultáneamente. Porque si los 3 son 0, entonces ya no tenemos una cónica propiamente dicha. Para nosotros poder reconocer una cónica, tenemos que conocer los valores. Primero, vamos a calcular esta variable que le vamos a llamar discriminante a partir de los 3 primeros términos, b cuadrado menos 4ac. Con estas 3 primeras variables nosotros vamos a poder decir qué cónica es. Con esas otras 3 vamos a poder darle una característica a esa cónica. Si el discriminante nos sale negativo, entonces nosotros diremos que esa cónica tiene naturaleza elíptica. Es decir, podría tratarse de una elipse o podría ser una circunferencia, inclusive un punto. Si el discriminante nos sale 0, nosotros diremos que esa ecuación tiene naturaleza parabólica. Es decir, podría tratarse de una parábola, es decir, la U, o una recta. Finalmente, si el discriminante nos sale positivo, esa ecuación tiene una naturaleza hiperbólica. Es decir, estamos hablando de una hipérbola o en todo caso dos rectas. Entonces, con los 3 primeros coeficientes, nosotros calculamos el discriminante y podríamos decir la naturaleza de la cónica, ¿no? Al término B le llamamos término rectangular y nos ayuda a saber si la cónica es horizontal o vertical o tiene un tipo de inclinación. Si B vale 0, entonces nuestra cónica es vertical o es horizontal, es decir, es paralela a uno de los ejes.
Mientras que si B existe hay un tipo de rotación. Con D y E nosotros podemos encontrar el centro de la cónica o el vértice en el caso de la parábola. Y con el término F nosotros hallamos o sabremos si es que pasa por el origen de coordenadas, porque si F vale 0, entonces cuando X y Y valgan 0, toda la ecuación se satisface, es decir, pasa por el origen. Es decir, si F es 0, la ecuación pasa por el origen, y si F no es 0, la ecuación no pasa por el origen. Entonces, con esto nosotros ya podemos tener una idea de la naturaleza de la cónica. Bien, como ejemplo acá tenemos 4 ecuaciones de segundo grado. Vamos a identificar qué tipo de naturaleza tienen y de repente las características que vamos a encontrar. En primer caso, tenemos una ecuación que tiene 5 términos. Si nosotros comparamos con la ecuación general de segundo grado, nos damos cuenta que en este caso el coeficiente A es ese 3. B, que es el X por Y, el término rectangular, no existe. En este caso B vale 0. Acá el 4 tenemos C. Este menos 36 sería D, 24E y 36F. Entonces ahí tenemos los 6 términos. Calculamos el discriminante. Recordamos que es B cuadrado menos 4AC. En este caso sería 0 al cuadrado menos 4 por 3 por 4. Es decir, menos 48. Entonces, esta ecuación tiene naturaleza elíptica. Es decir, puede ser una elipse, podría ser un punto o podría ser una circunferencia. Vemos que en este caso A y C son distintos, así que es probable que se trate de una elipse verdadera, no una circunferencia. La segunda, tenemos acá igualito A, que es este 2, en este caso B, que sería menos 1, C, que también sería menos 1, D menos 3, no tenemos E, porque es el término que acompaña al Y, y tenemos F. Calculamos el discriminante y sería B cuadrado, que en este caso es menos 1 al cuadrado, porque B es el coeficiente que acompaña a X por Y, menos 1, menos 4A, que vale 2, C, que vale también menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1, más 8, 9. Como sale positivo, el discriminante, esta ecuación representa una naturaleza hiperbólica, es decir, es una hipérbola verdadera o podría tratarse de dos rectas si es que logramos factorizar. Otra manera de reconocer es cuando tienen signos diferentes los coeficientes cuadráticos. Eso nos va a indicar que se trata de naturaleza hiperbólica generalmente. Bien, acá tenemos otra ecuación que es de segundo grado, solo que tiene muchos menos términos. Primero vamos a acomodarlo un poco. Recuérdense que la ecuación de segundo grado tiene el 0 a un lado. Entonces lo único que yo hago es pasar el 6x hacia el término y ya tenemos la ecuación. A, ¿cuánto valdría acá? 0, porque A es el que acompaña al x al cuadrado. B también vale 0 para esta ecuación. C es este que acompaña al y cuadrado, que vendría a ser un 1. D es el que acompaña al x, acá tenemos D, menos 6. E no lo tenemos, vale 0, igual que F, que no tenemos, que vale 0. Entonces en realidad acá solo tenemos C y D. Calculamos el discriminante, B cuadrado, que es 0 al cuadrado, menos 4, A, que vale 0, por C, que vale 1, porque es el que acompaña al y cuadrado. En este caso el discriminante nos sale 0, es decir, tiene naturaleza parabólica. Veremos más adelante que esta es la ecuación de una parábola. Finalmente, esta ecuación de segundo grado, tenemos A, que vale 1, B, que vale 0, porque no hay el término rectangular x por y, como en este caso. Tenemos C, que es el que acompaña al y cuadrado, que vale 1. Tenemos D, que vale menos 6, E, que vale más 2, y F, que vale menos 35. Calculamos el discriminante, B cuadrado sería 0 al cuadrado, porque no hay B, menos 4, A, que vale 1, que es el que acompaña al x al cuadrado, y C, que es el que acompaña al y cuadrado, que también vale 1. En este caso vale menos 4, y la curva tendría naturaleza elíptica. En este caso, el coeficiente A y el coeficiente C es el mismo,
¿no? Entonces es probable que esta ecuación se trate en realidad de una circunferencia, porque no tiene término independiente y A y C son iguales. Si nosotros logramos factorizar, daremos cuenta que tiene la ecuación de una circunferencia, como hemos visto anteriormente. ¿Qué más podemos decir de estas cuatro cónicas? En este caso, donde B vale 0, como el primero, el tercero y el cuarto, el hecho de que no haya un coeficiente B quiere decir que la cónica no está rotada, es decir, es paralela a uno de los ejes. Luego, como F no vale 0 en estos casos, diremos que no pasa por el origen, mientras que en este caso que F vale 0, esta cónica pasa por el origen, esta parábola tiene un punto en el origen. Entonces más o menos ya conocemos cómo caracterizar la naturaleza de las cónicas. Otra forma de reconocer la naturaleza de una cónica es a través del concepto de excentricidad. Vamos a suponer que tenemos una curva cualquiera y tenemos los ejes. Para toda cónica hay asociada un punto en el interior de la curvatura que se llama foco. Y a este foco le corresponde una recta que vamos a llamarle recta directriz. Entonces, si bien el foco y la recta directriz no chocan con la cónica, ayudan a ver cómo es que se comporta, ¿no? Esta vendría a ser la cónica, que podría ser una elipse, una parábola o una hipérbola. Entonces, la excentricidad se define como una razón. Imaginemos que tenemos un punto cualquiera acá, XY, y vamos a decir que la excentricidad, que la vamos a denotar con una E minúscula, es la distancia de ese punto P al foco, entre la distancia de ese punto P a la recta directriz. Entonces es la división de la distancia entre dos puntos, que vendría a ser esto de acá, y la distancia de un punto a una recta, que vendría a ser esto de acá. Esa división es constante para cada cónica, es decir, toma un valor fijo y todos los puntos que están sobre la cónica la cumplen. Y se pueden presentar tres casos. Evidentemente, la división de dos cantidades positivas es siempre positiva, entonces la excentricidad es siempre positiva. Si esta excentricidad vale menos de 1, diremos que se trata de una elipse. Si la excentricidad vale 1, es decir, la distancia del punto del foco es igual al punto de la recta directriz, diremos que se trata de una parábola. Y si la excentricidad es mayor a 1, por descarte sería una hipérbola. La excentricidad, como les dije, siempre positiva. En el caso que saliese 0, quiere decir que el punto y el foco no tienen distancia, es decir, en realidad no hay una cónica y no habría un foco. Bien, entonces, ¿qué más podemos decir? Si la excentricidad es mayor a 1, quiere decir que la cantidad de arriba es mayor a la de abajo. Es decir, esto es mucho más grande que esto, en comparación. En ese caso, vemos que la cónica se pega a la recta, por eso es que es una hipérbola. Mientras que en el caso opuesto, cuando es menor a 1, quiere decir que la distancia del punto a la recta directriz es mucho más grande, es decir, esta cantidad es menor. Y por tanto, la curva se pega hacia el foco. En este caso estamos en una elipse. La parábola es el caso intermedio. Entonces, si yo conozco un foco, la recta directriz y un punto cualquiera, yo puedo definir la ecuación de la cónica, porque esta cantidad va a ser una constante. Tenemos que el foco de la cónica está en el punto 5,0, que la recta directriz es la recta y igual a 3x y que pasa por el punto A 8,1. Vamos a verificar esto. Entonces, tenemos ahí los ejes cartesianos. El foco está en el punto 5,0, acá, digamos. La recta directriz es y igual a 3x, es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente 3. Y pasa por el punto 8,1, estará un poco más acá arriba. Entonces digamos que la cónica sería algo así, el punto A, es nuestra cónica. Bien, entonces a partir de estos tres datos nos piden calcular la excentricidad y encontrar la ecuación de la cónica. Recordamos, la excentricidad es la distancia de un punto cualquiera al foco y de ese mismo punto a la recta directriz. Digamos que para A
será esto entre esto, si fuera más o menos perpendicular. La distancia de A hacia el foco entre la distancia de A a la recta directriz es el valor de la excentricidad. La distancia de A y el foco es la distancia entre dos puntos, que la calculamos como 8 menos 5 al cuadrado más 1 menos 0 al cuadrado. Es decir, la recta de coordenadas entre los puntos. Y la distancia del punto a la recta directriz, necesitamos pasar a su forma general la recta, y menos 3x igual a 0, y reemplazamos con el punto. Y vale 1, menos 3 por 8, y dividimos entre la raíz de 1 al cuadrado y menos 3 al cuadrado. Entonces, esto nos sale 8 menos 5, 3 al cuadrado 9, más 1, raíz de 10. Y esto nos sale 1 menos 3 por 8, 23, entre 1 más 9, raíz de 10. Por extremos y medios pasamos el 10 arriba, raíz de 10 por raíz de 10, raíz de 10 al cuadrado, 10 sobre 23, que es menor a 1. Esto quiere decir que la cónica probablemente sea o es una elipse. Ahora vamos a encontrar la ecuación. La ecuación se basa en que la excentricidad es constante, es decir, cualquier otro punto va a tener que tener la misma proporción de 10 a 23. Imaginemos un punto cualquiera, x, y, punto P, y digamos que esa excentricidad de 10 igual 10 entre 23 debe seguirse cumpliendo, es decir, la distancia de mi punto P al foco entre la distancia de mi punto P a la recta directriz seguirá siendo 10 sobre 23. Solo que ahora el punto P es x, y, no lo conozco. Pero usaremos lo mismo. El lugar del punto A, 8,1, es x, y. Entonces diremos x menos 5, porque el foco es fijo, más y menos 0, o sea, y al cuadrado. Porque ya no voy a usar 8,1, sino x, y. Y abajo será el absoluto de y, porque ya no es 8,1, menos 3x entre la raíz de los coeficientes de la recta, que no han cambiado. Seguirá siendo 1 y menos 3, la raíz de 10. Entonces, quiere decir que yo tengo raíz de 10 arriba por raíz de x menos 5 al cuadrado más y cuadrado sobre valor absoluto de y menos 3x, y esto es igual a 10 sobre 23, porque la excentricidad es constante. Puedo pasar la raíz de 10 al otro lado y tendré raíz de 10 sobre 23 igual a toda esta cantidad. Yo puedo elevar al cuadrado ambos términos para eliminar la raíz cuadrada y el valor absoluto, y tendré x menos 5 al cuadrado más y cuadrado entre, la barrita, entre y menos 3x al cuadrado, igual a raíz de 10 entre 23 todo al cuadrado, es decir, 10 sobre 23 al cuadrado. Esta ecuación es tan válida como cualquiera, ¿no? Pero podemos darle la forma de segundo grado. Podemos desarrollar arriba y podemos desarrollar abajo. X menos 5 al cuadrado es x cuadrado menos 10x más 25 más y cuadrado, y abajo tenemos y cuadrado menos 6 xy más 9x cuadrado igual a 10 entre 23 al cuadrado.